También tocamos brevemente sobre lo que es el mercado de divisas en Guatemala. El mercado de divisas en Guatemala, que está regulado, ¿verdad? Aquí en el artículo 2 de la negociación libre de divisas del 94-2000, básicamente establece los lineamientos o la forma en que en Guatemala se realizan transacciones en compra y venta de divisas, ¿verdad? Y estos son los actores que participan en ella. En Guatemala las personas no deberían o no pueden realizar transacciones de tipo de cambio entre ellas, ¿verdad? Sino que se hacen a través de un intermediario. Por esta razón es que en Guatemala, o por esta razón vemos que siempre la compra de dólares es inferior que la venta, ¿verdad? Porque ahí existe un margen de intermediación, es decir, lo que los bancos y estos otros actores cobran por realizar esa transacción, ¿verdad? Y esa intermediación al final va a ser su ganancia. Entonces, ¿de qué dependen? Nosotros vamos, solo viendo esto, ¿verdad? Nosotros vamos a observar que tanto la compra como la venta suben y bajan en la misma dirección, ¿verdad? Y siempre se mantiene un pequeño margen ahí que se ajusta a diario, pero vemos que constantemente hay una fluctuación en el tipo de cambio, es decir, hay un cambio diario, incluso a veces en el transcurso del día puede haber un cambio en el tipo de cambio. Y la pregunta que nos queremos plantear es, ¿por qué se dan las fluctuaciones en el tipo de cambio y qué relación guarda esto con el tema o con el tema que vimos nosotros de balanza de pagos? Entonces, ¿qué provoca las variaciones en el tipo de cambio, compañeros? Pues las variaciones en el tipo de cambio van a ser un resultado de un juego de oferta y demanda, ¿verdad? Como nosotros ya hemos visto, todos los precios en una economía de mercado van a estar sujetos a oferta y demanda. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, vamos a pensarlo de esta manera. Si lo vemos gráficamente nuevamente, podríamos pensar en el mercado de divisas como un mercado donde tenemos oferentes que tienen dólares que desean vender y demandantes que desean comprar dólares, ¿verdad? Aquí tenemos el precio y aquí tenemos la cantidad. ¿Qué sucede cuando el precio, digamos que tomemos el precio como el precio de cierre del día anterior, ¿verdad? Entonces supongamos de que el día anterior el tipo de cambio cerró en 7.6 y luego tenemos al día siguiente el mercado abre y estas curvas acá representan la oferta y demanda de dólares. Bueno, a este nivel de precios, como podemos ver, tenemos un desequilibrio, es decir, la oferta y la demanda no son iguales. Y cuando la oferta y la demanda no son iguales, pues va a haber un mecanismo de ajuste, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos una demanda que es superior a la oferta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la demanda es superior a la oferta, compañeros? Los precios Sube el suben. tipo de cambio. Van a subir los precios, ¿verdad? Que en este caso es el tipo de cambio. Y suben porque la moneda se va a volver escasa con respecto a la cantidad de gente que la quiere demandar a este nivel de precios, ¿verdad? Conforme el precio empieza a subir, hay más personas dispuestas a vender su moneda y hay menos personas dispuestas a demandarlo, hasta que acá alcanza un nivel de equilibrio.
¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? Sí, Muy licenciado. bien, ¿sí? Muy bien. Lo mismo si el precio de cierre, por ejemplo, digamos que fue 8 y al día siguiente estas curvas lo describen, lo que vamos a ver es un equilibrio, un desequilibrio, perdón, en la dirección opuesta, ¿verdad? Vamos a tener una oferta que excede a la demanda. Y cuando la oferta excede a la demanda, nosotros vamos a tener un exceso de moneda circulando para la cantidad de personas que están dispuestas a demandarlo. Entonces el tipo de cambio va a tener un movimiento hacia abajo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros observamos en Guatemala que el tipo de cambio va a tener un componente cíclico, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo esperaríamos nosotros que el tipo de cambio se vaya al alza, compañeros? Cuando la oferta sube y cuando la oferta baja y la demanda sube. ¿Ok? Correcto, pero ¿en qué escenarios o qué épocas del año esperaríamos que eso ocurriese en Guatemala, compañeros? Las épocas de mayor demanda son las de fin de año y generalmente las de vacaciones. Se puede hablar, licenciado, que mucha gente sale de turismo, entonces hay demanda de divisas y los precios suben. Correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos en Guatemala tenemos el tercer y el cuarto trimestre, ¿verdad? Y el tercer y cuarto trimestre generalmente es cuando se están importando los bienes que van a ser vendidos en la época de fin de año, ¿verdad? De la misma forma, como el compañero bien indica, las personas que pueden pues, salen en esta época del año de viaje, ¿verdad? O sea, es más común ver familias que salen de viaje al extranjero en octubre que en mayo, ¿verdad? Entonces, lo que esto induce es un crecimiento en la demanda, de tal manera que nosotros vamos a esperar que haya un crecimiento en la demanda en el segundo trimestre del año. Pero al final, perdón, el tercer y el cuarto trimestre del año, es cuando nosotros tenemos un incremento en los bienes que se están importando, ¿verdad? Y un incremento en la demanda de las personas individuales. Ahí es cuando nosotros vamos a esperar ver crecimientos o alzas en el tipo en el tipo de cambio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en gran medida, el tipo de cambio de Guatemala está determinado por dinámicas puramente de mercado, ¿verdad? Es decir, el tipo de cambio va a ser un reflejo de la relativa oferta y demanda de dólares dentro de la economía y cómo esto resulta en relativa abundancia o escasez, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de oferta en la economía, nosotros lo que tenemos es una abundancia del bien con respecto a la cantidad de personas que lo demandan, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un exceso de demanda, es decir, que la demanda es superior a la oferta, nosotros vamos a tener un exceso o una escasez del bien con respecto a la cantidad de personas que lo demandan. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, aquí les preguntaría yo, en la última presentación, que en la última diapositiva vimos que uno de los actores que juegan en el esquema de mercado de divisas en Guatemala es el Banco de Guatemala. ¿Qué rol juega el Banco de Guatemala en el mercado de divisas, compañeros? Y les voy a dar una pista. Tiene que ver con el tema que vimos de balanza de pagos.
el rol del Banco de Guatemala es como por ser banco central, es el que rige y norma todo este tipo de situaciones que se pueden dar con respecto a las divisas. Y puede ser también con el control también de las remesas para saber qué cantidades tenemos en dólares o divisas. Y las divisas pueden ser de varias monedas, ¿verdad? No solo de dólares. Sí, aunque para efectos prácticos realmente en Guatemala son dólares, ¿verdad? Hay algún influjo de euros o de libra esterlina, pero para propósitos prácticos centrémonos en dólares, ¿verdad? Y sí, el Banco de Guatemala, aunque más la Junta Monetaria tiene un rol supervisor y de fijar la política, ¿verdad? Pero el Banco de Guatemala juega un rol activo dentro del mercado de divisas, compañeros. Y tiene que ver con el tema que vimos de política monetaria. Perdón, no de política monetaria, de balanza de pagos. Licenciado, el Banco de Guatemala no es el que prácticamente regula los ingresos y egresos de la moneda extranjera, o de repente No, también se me olvidó que le iba a decir. no, el Banco de Guatemala no regula ni ingresos ni egresos de moneda extranjera, ¿verdad? Siempre y cuando estos sean de procedencia legal, ¿verdad? Que es más un tema de la Super y de la IBE cuando no lo son, pero el banco no regula nada. Es decir, si mañana un connacional que está en el extranjero decide mandarle a su familia $30,000 y son de procedencia legal y pueden pasarlo, pues ahí los filtros legales que les pone la Super, el Banco de Guatemala no hace nada, no puede hacer nada al respecto. Ellos no limitan el ingreso ni aumentan el ingreso. Ellos no hacen nada de eso. Es un procedimiento de mercado. Vamos a ver que el Banco de Guatemala interactúa con el mercado de divisas en dos maneras. Una de forma corriente o regular y una dice una intervención extraordinaria, ¿verdad? Pero el Banco de Guatemala no regula. Es decir, el esquema, como vimos aquí en Guatemala, las fluctuaciones de tipo de cambio provienen de los ingresos y egresos de divisas, ¿verdad? Y los ingresos y egresos de divisas, pues se tienen monitoreados y de alguna manera medidos en la balanza de pagos, pero ahí no, es decir, la balanza de pagos no sirve para limitar ni aumentar la cantidad de divisas. La balanza de pagos simple y sencillamente mide. Entonces, tomando en cuenta eso, compañeros, ¿qué rol juega el Banco Central en el mercado de divisas? El desarrollo ordenado de la economía del país. Pues esa es la misión del Banco Central, y se relaciona un poco con ese rol que juega, pero específicamente y tiene que ver con algo que nosotros vimos en clase y discutimos dentro de la balanza de pagos. ¿De qué está compuesta la balanza de pagos? Vamos a ir llevando el tema poco a poco. Me interesa, como les digo, compañeros, me interesa que ustedes puedan, no les hago estas preguntas y no les digo la información, no para que alargar la clase, ¿verdad? Sino que para que pues ustedes vayan viendo cómo estas cosas se interrelacionan entre sí. La cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. ¿Ok? Esas son las cuentas y ¿qué obtenemos ahí? Cuando hacemos el balance de eso, si hacemos cuenta corriente más cuenta capital menos cuenta financiera, ¿qué se obtiene, compañeros? El saldo preliminar de la balanza de pagos. Excelente, el saldo preliminar. ¿Por qué le llamamos saldo preliminar, compañeros? ¿Por qué no solo le llamamos saldo de balanza de pagos? Porque puede variar, licenciado. ¿Y por qué varía?
¿O cómo sabemos que varía? Y sería por la oferta y la demanda. No, en este caso no. Simple y sencillamente viendo la estructura de la balanza de pagos, lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo sé yo cuáles son los componentes que me dicen que hay una variación? Es decir, después de obtener el saldo preliminar, ¿qué hago yo para obtener el saldo final? Compañeros, ¿cuáles son las otras dos cuentas que vemos en la balanza de pagos? Podrían ser activos de reserva y errores y omisiones, licenciado. Ahí estamos, compañeros. Nosotros tenemos activos de reserva y errores y omisiones. ¿Qué son los activos de reserva? Recuérdense que para llegar nosotros a encontrar cuántos son nuestros errores y omisiones, tomamos nuestros activos de reserva y le restamos el saldo preliminar, ¿verdad? ¿Qué son los activos de reserva, compañeros? Son los son los valores que resguarda el Banco de Guatemala en caso de una crisis muy profunda, licenciado. Correcto. Son lo que el Banco de Guatemala retiene para ¿cómo se llama? Para constituir, esa sería la palabra correcta, reservas monetarias internacionales. Excelente, compañero. No se acordaba bien del nombre, pero entendió el concepto perfectamente. El Banco de Guatemala retiene una cierta cantidad de divisas como reservas monetarias internacionales que son retenidas como reserva de estabilidad. Y aquí es donde les digo que se amarra nuevamente a la misión del banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtiene el Banco de Guatemala esas reservas monetarias, compañero? ¿De dónde saca el Banco de Guatemala estos 2.808 millones de dólares? Pues fíjense que el Banco de Guatemala se los compra a los bancos del sistema a través de un esquema de operaciones de mercado abierto. Es decir, el Banco de Guatemala se convierte en uno de los demandantes de dólares y va al mercado abierto con los bancos del sistema y les compra los dólares que ellos captan para retenerlos y mantener esta reserva monetaria internacional. Entonces, efectivamente, el Banco de Guatemala forma parte de la curva de demanda de divisas, ¿verdad? Y entonces aumenta la demanda. Consecuentemente, si el banco no hiciera esto, el tipo de cambio sería más bajo, ¿verdad? Pero al tener reservas más débiles, Guatemala sería visto como un país menos estable, ¿verdad? Porque esa reserva de dólares ahí, lo que nos sirve es para asegurarnos de que en caso de una crisis, tenemos suficientes dólares para hacerle frente en el corto plazo, por lo menos. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Se entiende bien cuál es la primera intervención que tiene el Banco de Guatemala dentro del mercado de divisas? Sí, licenciado. Ok, entonces el Banco de Guatemala es comprador de divisas. La segunda intervención que el Banco de Guatemala puede hacer
se relaciona con los esquemas del tipo de cambio. Y esta, como le digo, la compra de activos en operaciones de mercado abierto es parte de lo que el Banco de Guatemala hace de oficio, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, Guatemala, el Banco de Guatemala también puede realizar otro tipo de operaciones dentro del mercado de divisas, y eso se relaciona a los esquemas de tipo de cambio vigentes, ¿verdad? Un sistema de tipo de cambio puede ser con un tipo de cambio flexible, es decir, un tipo de cambio que obedece única y exclusivamente a la interacción de oferta y demanda, o puede ser fijo, ¿verdad? Esos serían los dos extremos. Entonces, por ejemplo, un tipo de cambio puede ser el resultado de que Guatemala venga y diga, el tipo de cambio es $1 por un quetzal. Y ese va a ser siempre, ¿verdad? Puede ser legalmente. Ahora, ¿cuál es el problema? O no el problema, pero ¿cuál es la razón de no adoptar un tipo de cambio fijo? Es porque un tipo de cambio fijo le quita la independencia en política monetaria. ¿Por qué? Porque si usted dice que va a tener un tipo de cambio fijo, entonces su emisión monetaria solo puede ser aquella que corresponda con el tipo de cambio fijo. Entonces, por ejemplo, usted, en el caso de Guatemala, si mañana la Junta Monetaria, y ahí creo que tendría que ir al Congreso, decidiera tener un esquema de tipo de cambio fijo, tendríamos que retirar muchísimos quetzales del mercado, ¿verdad? Porque solo así por así no se va a fijar el tipo de cambio, sino que obedece a una situación de mercado. Entonces usted tendría que retirar liquidez del mercado y trabajar bajo el esquema de que solo el tipo de cambio, solo se emita moneda en la cuantía necesaria para conservar el tipo de cambio. Entonces esos son los dos esquemas. Un tipo de cambio flexible en el cual el tipo de cambio obedece a la oferta y la demanda, o un tipo de cambio fijo en el cual el tipo de cambio se fija y su política monetaria interna responde a ese tipo de cambio, ¿verdad? Y por último, nosotros tenemos sistemas mixtos, ¿verdad? Que es el que se utiliza en Guatemala. En Guatemala se utiliza un sistema mixto, el cual dice el tipo de cambio será flexible dentro de estas bandas, ¿verdad? Es decir, se establece un máximo de variación aceptable, ¿verdad? Compañeros, creo que alguien tiene su micrófono encendido. Si tiene una duda, plantéela. Si no, porfa, si me hace el favor de silenciar el micrófono. Entonces, ¿qué significa una banda, verdad? Básicamente, usted lo que el Banco de Guatemala es sacar las variaciones diarias del tipo de cambio durante los últimos 5 años, y a eso sacarle 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Así como lo hacen en su clase de estadística. Ustedes tienen el juego de datos, saca la variación diaria, y a la variación diaria le saca 2 desviaciones estándar, que en una variable normalmente distribuida corresponde al 95% de las observaciones, ¿verdad? Y el Banco de Guatemala dice, nosotros solo vamos a actuar en los casos donde la variación de un día exceda esos parámetros, ¿verdad? Sea mayor o menos, o que el tipo de cambio del día quede por arriba o por abajo de 2 desviaciones de estándar del promedio de los últimos 5 años. ¿Y cómo actúa el Banco de Guatemala en esos casos? Pues el Banco de Guatemala en esos casos, su actuar va a ser que ya sea, va a comprar más dólares de los que necesita para constituir reservas monetarias internacionales, o va a sacar a la venta una cantidad de dólares de los que ellos tienen resguardados para hacer que el tipo de cambio ya sea suba o baje de acuerdo con la variación, ¿verdad? Entonces, supongamos de que el tipo de cambio son 7.60, cerró ayer, ¿verdad? Quieren para ilustrarlo acá. Al sacar las variaciones diarias, el Banco de Guatemala establece que la variación diaria son 15 centavos, que esa es la primera desviación estándar, ¿verdad? Entonces 15 centavos por 2 va a ser 30 centavos. Entonces, el Banco de Guatemala dice, si el tipo de cambio
por cuestiones de mercado se sitúa entre 7.90 y 7.30, entre 7.30 y 7.90, nosotros no hacemos nada. Nosotros hacemos nuestras operaciones regulares para constituir reservas, pero no se hace nada más. Pero en el momento que el tipo de cambio llega a 7.91, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, el tipo de cambio está muy caro, significa que nosotros tenemos que aumentar la oferta. Vamos a sacar de nuestras reservas y vamos a vender en el mercado para bajar este tipo de cambio hasta que entren las bandas. ¿Qué pasa si el tipo de cambio cae a 7.25? Ah, bueno, aquí yo lo que tengo que aumentar es la demanda. Entonces nosotros vamos a ir a los bancos del sistema y vamos a comprar dólares de tal manera que lo hagamos subir nuevamente dentro de las bandas. La idea no es que no hayan variaciones, sino que no hayan variaciones bruscas en periodos muy cortos de tiempo, porque eso desestabiliza la economía. Entonces el banco lo que dice es, bueno, si van a haber variaciones, perfecto, pero que esas variaciones sean paulatinas y se puedan extender en un horizonte de tiempo más largo para permitirles a los inversionistas ajustar sus proyecciones y planificar adecuadamente. No sé si ahí está claro, compañeros, si hay alguna duda o algún comentario. Perdone, con esto de que estaba hablando usted acerca de cómo ajustaba el Banco de Guatemala, a mí no me quedó claro. O sea, que cuando pasa de 7.91, él utiliza sus reservas ¿para qué? Entendí, para inyectar, digamos así como acá, ¿verdad? Si el tipo de cambio llega a 7.91, significa que el precio es muy alto. ¿Por qué es el precio muy alto? De acuerdo con lo que vimos acá. ¿Cuándo es el precio muy alto? Pues el precio es muy alto cuando hay un exceso de demanda, ¿verdad? La demanda es lo que empuja el precio hacia arriba. Cuando hay un exceso de demanda con respecto a la oferta, o sea que hay escasez. Si hay escasez, lo que el banco va a hacer es sacar a la venta dólares, y eso va a hacer que el tipo de cambio se reduzca, ¿verdad? Es así como que supongamos que yo estoy vendiendo comida en la universidad y hay muchísima gente dispuesta a comprarme comida y no hay más personas vendiendo que yo. ¿Qué va a pasar cuando de repente entren 2 o 3 personas más a vender? Pues los precios van a tender a bajar, ¿verdad? Porque ahora yo no soy la única opción. Es similar acá a lo que hace el Banco de Guatemala. Lo que va a hacer es inyectar oferta para que se para que se reduzca el tipo de cambio, ¿verdad? Y cuando el tipo de cambio está muy bajo, va a hacer lo opuesto, ¿verdad? Va a inyectar demanda. Es decir, va a salir al mercado y va a comprar dólares para hacer que el precio suba, hasta que vuelva a caer dentro de las bandas que se consideran aceptables, ¿verdad? Ok, gracias. Y en el caso en el que tenga que, como dijo usted, inyectar demanda cuando el precio es muy bajo, retira dólares hacia para guardarlas en las reservas. Así es. Ok, gracias. Licenciado, una pregunta. Y a la hora que el Banco de Guatemala inyecta divisas en el mercado, si está el ejemplo 7.91 y viene y se reporta como 7.20, 7.25, ahí el banco ya deja de inyectar dinero en el mercado, pero el precio bajó. ¿Y qué pasa con lo que ellos invirtieron al banco? O sea que hay una pérdida de parte del banco. Pues no necesariamente, porque ellos salieron a vender, ¿verdad? Entonces ellos vendieron dólares y compraron quetzales. O sea, vendieron dólares y obtuvieron quetzales a cambio, ¿verdad? Entonces ellos vienen y esos dólares empiezan a circular en la economía para satisfacer la demanda que existía, ¿verdad? Y ellos solo van a inyectar suficientes dólares para que el precio entre dentro de las bandas de aceptabilidad, ¿verdad? No es que vayan a seguirle inyectando indefinidamente, sino que solo van a inyectar la cantidad de dólares necesarias para que el precio baje de 7.91 a 7.90, ¿verdad? Gracias, licenciado.
Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañero? Todo claro, Lec, muchas gracias. Ok. Muy bien. Excelente, compañeros. Finalmente, solo en manera conceptual, me interesa que discutamos un poco qué es el tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal, pues es lo que hemos venido discutiendo, ¿verdad? Es el tipo de cambio que se reporta, ¿verdad? El que ustedes ven en el banco cuando entran y dicen tipo de cambio 7.80 y 7.90, ¿verdad? Eso es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real toma en cuenta no solo el diferencial en precios, sino que el diferencial en poder de compra, ¿verdad? Entonces toma en cuenta los precios. Y este es el que permite hacer una comparación entre países. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten así como en Wikipedia y ven así como a Guatemala, cuando ven aquí a la derecha, donde ven, aquí en el Wikipedia en inglés lo muestra mejor, pero aquí está el PIB y aquí está el PIB. Este es el PIB nominal, es decir, este es el PIB en quetzales dividido dentro del tipo de cambio. Y este es el PIB ajustado no solo en nominal, sino por nivel de precios, ¿verdad? Entonces, lo que este me está diciendo es de que una persona en Guatemala puede comprar, una persona promedio en Guatemala, perdón, puede comprar aproximadamente lo mismo que una persona en Estados Unidos que gana $9,000, a pesar de que nominalmente la persona en Guatemala solo gana $4,880 al año. En términos reales, su poder de compra corresponde a alguien que gana $9,931 al año, ¿verdad? Porque consideran no solo el valor nominal, sino el precio de los bienes en cada país, ¿verdad? Las operaciones matemáticas o las fórmulas para llegar al tipo de cambio real son bastante complejas, entonces no las vamos a abordar en este curso, ¿verdad? Pero me interesa que sí tengan ese concepto a nivel conceptual, ¿verdad? De que el tipo de cambio real considera no solo el precio de los bienes como tal, sino la comparativa de los productos en cada país. ¿Alguna duda con eso, compañeros? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, compañeros, por acá dejamos la clase de hoy y nos vemos el día. Adelante, Robin. Licenciado y licenciada, fíjense que, ¿será que podemos preguntar algo sobre la revista que tenemos que efectuar? Sí, aprovechando un tiempecito. Es que tengo algunas dudas sobre los temas. Cuando dice que el crecimiento económico es sobre el PIB, licenciado. Eso lo vimos en la unidad número 2, compañero. Hay una sección específicamente dedicada al crecimiento económico. Sí, es sobre el PIB. Ok, sí, es que tenía esa. También dentro de la guía aparece un cuadrito donde aparecen los participantes. ¿Ese sería nada más como la carátula o hay que hacerle carátula aparte? No, porque ustedes solo me van a entregar esa hoja con los participantes, la ponderación y el link. La carátula va a estar en la revista. Ok, muy bien. La revista va a estar colgada en línea, entonces yo solo quiero el link y la ponderación para los participantes. Sí, siempre y cuando esté colgada en línea en algún lado donde la pueda ver, la pueden hacer en el sistema que ustedes quieran. Ok, muy bien, gracias. Las últimas clases todavía no tiene fecha que va a subir las clases al Drive. Yo se los voy a estar subiendo en estos días, compañeros, todavía no tengo fecha específica.
¿Aproximadamente de cuántas páginas podría ser la revista, licenciado, para que no se sature mucho o vaya a ir muy limitada? Pues mira, ahí va a variar por una cuestión de diseño, ¿verdad? Porque dependiendo del diseño, las páginas pueden variar. Pero yo le diría que piense en cada uno de esos artículos que le generen por lo menos unos 4 a 5 párrafos de comentario. Entonces, como véalo más desde esa perspectiva, ¿verdad? Digamos, si quieren, vamos a ver, Classroom. Aprox cada tema que abarque unas 4 páginas, digámoslo así. No, 4 páginas sería muchísimo. Pero como estamos hablando también, licenciado, sobre el diseño, hay diseños que no se adecúan a que se le cuelgue mucha información, Sí, porque se ve saturado. sí, pero que no vayan a hacer 4 páginas de Word, porque ahí se me mato, son como 80 páginas, no lo voy a leer, así se lo digo. Mire, pues digamos acá tenemos Producto Interno Bruto y crecimiento económico. Eso de ahí le debería abarcar unos 4 párrafos por cada uno de esos, ¿verdad? Entonces debería ser que 4 párrafos le salen en página y media de Word. Y ahí lo que usted me dice, ¿verdad? Dependiendo de cómo está estructurado su diseño, esa página y media de Word y dónde vayan las gráficas, etcétera, esa página y media de Word puede tomar una página o puede tomar 4 páginas, ¿verdad? Pero sí piénselo más como que, ¿qué esperaría yo? Que usted haga un párrafo introductorio para cada uno de esos temas, un párrafo donde me explique las causas, es decir, por qué se dio eso, un párrafo donde me explique los efectos, cuáles son las consecuencias de que el indicador haya tenido el comportamiento que tuvo, y una conclusión. ¿Qué opina usted con base a lo que me expuso en las causas y en los efectos, ¿verdad? Un análisis sería por cada tema al final. Sí, como le digo, y bien puntual, ¿verdad? Un párrafo, no me voy a estar escribiendo un ensayo de 8 páginas para cada uno de estos, porque o sea, realmente no espero yo que ustedes hagan una tesis, ¿verdad? Son un análisis puntual, ¿verdad? ¿Qué es el indicador? ¿Por qué se comportó de la manera que se comportó en los últimos 5 años? ¿Cuáles son las consecuencias de ese comportamiento? Y algo donde usted me dé su criterio, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, licenciado, el link de la revista solo se sube en Classroom, ¿así va a ser? Así es. Entendido, gracias. Sí, yo les voy a poner, cuando tenga fecha de final, yo les voy a poner ya una tarea, así como les pongo en los laboratorios, y en esa tarea una persona de cada grupo realiza la entrega, ¿verdad? Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, aprovechando, creo que esto ya va dirigido a los compañeros, dentro de los grupos que se están armando, el grupo 4, creo que faltan 2 personas para que revisen el chat que tenemos en el grupo y para que se puedan agregar. Gracias. Sí, compañeros, y ahí les dejaría yo a ustedes, ¿verdad? Traten de conformar y poner, el viernes es el último día de clase, traten de conformar y armar sus grupos rápido, pero si una persona no está colaborando, hagan una decisión en conjunto y excluyan, ¿verdad? Que no van a estar ustedes jalando peso muerto y perder tiempo en temas administrativos de estar arreando gente no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues no es tampoco que lo saquen, ¿verdad? Pero sí, si alguien no se une al chat, no responde correos, especialmente en estos momentos que es virtual y es mucho más complicado por eso, ¿verdad? Pues tómenlo en cuenta. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, compañeros. Si tienen alguna otra duda y no les queda claro, pues hagan un comentario ahí en el chat o mándenle un comentario, perdón, en Classroom,
pueden mandar un correo o pregúntenle a la LICTA, y si ella no sabe, pues ella me lo traslada a mí, y ahí vamos despejando cualquier duda que quede. Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien, compañeros, que pasen feliz noche.